El secreto para hackear tu mente y ser tu mejor versión. La rebelión de un filósofo en la antigua Grecia. ¿Dejarás que tu mente te traicione en el caos de la vida, o la hackearás para convertirte en una leyenda imparable como Cerón, el filósofo que desafió a Atenas? Quédate conmigo en este viaje épico a través de la antigua Grecia, donde un joven lucha contra sus demonios internos bajo las sombras del Partenón. Si sigues hasta la lección 10, desbloquearás el secreto estoico que transformó su vida y puede cambiar la tuya. No te pierdas el final. La rebelión de Cerón. En el corazón de Atenas, año 387 AC, las calles empedradas servían de vida bajo el sol abrasador del verano. Las columnas del Partenón, recién construido, se alzaban majestuosas sobre la Acrópolis, sus mármoles blancos reflejando la luz como un faro de sabiduría eterna. En la ágora, el mercado central, los comerciantes pregonaban sus mercancías: aceite de oliva brillante, higos dulces, túnicas teñidas de púrpura, mientras los filósofos con barbas largas y túnicas polvorientas debatían sobre la virtud y el destino. El aire olía a sal marina traída por el viento desde el puerto del Pireo, mezclado con el aroma de incienso que escapaba de los templos cercanos dedicados a Atenea. Las flautas y liras resonaban desde las procesiones religiosas y los niños corrían descalzos entre las multitudes, riendo mientras esquivaban a los ancianos que caminaban con bastones tallados. Pero para Cerón, un joven de 22 años con ojos inquietos como el mar en tormenta y manos que temblaban sin control, Atenas era un campo de batalla invisible donde su mente lo traicionaba a cada paso. Cerón había nacido en un pequeño pueblo a las afueras de Atenas, en las colinas donde los olivos crecían retorcidos y las cabras pastaban en pendientes pedregosas. Su padre, un pescador de rostro curtido por el sol, había muerto cuando Cerón tenía apenas 10 años, atrapado en una tormenta que destrozó su bote contra los acantilados. Su madre, una tejedora de manos callosas y mirada cansada, había luchado sola para criarlo, pero murió de fiebre cuando Cerón cumplió 16, dejándolo con un vacío que nunca pudo llenar. Desde niño, Cerón había soñado con ser un gran orador, de elevar su voz como un trueno en la ágora, inspirando a las masas con palabras que cambiaran el curso de Atenas. Pero cada intento terminaba en desastre. Su voz se quebraba como una rama seca, su pecho se apretaba como si una serpiente lo estrangulara, y las risas de los demás lo perseguían como un eco cruel. «Eres débil, Cerón», le susurraba una voz en su mente, una voz que lo había acompañado desde que su madre lo miraba con decepción cada vez que tartamudeaba al hablar. Los otros jóvenes de su edad, hijos de mercaderes y políticos, se burlaban de él en los gimnasios donde entrenaban, sus cuerpos bronceados y musculosos brillando bajo el sol, mientras Cerón, delgado y pálido, se escondía en las sombras con un rollo de pergamino bajo el brazo. Una noche, mientras el cielo se teñía de un azul profundo y las estrellas titilaban como lámparas lejanas, Cerón caminaba solo por la Acrópolis, sus sandalias gastadas resonando contra las losas de mármol. El Partenón se alzaba ante él, imponente y silencioso, sus columnas proyectando sombras alargadas que parecían susurrar secretos antiguos. El joven se sentó en una roca, con la cabeza entre las manos, sintiendo que su vida no tenía rumbo. Había intentado hablar en la ágora esa mañana, frente a un grupo de comerciantes y estudiantes, pero las palabras se le habían atorado en la garganta, y un hombre corpulento con una túnica verde lo había interrumpido con un grito: «Vete a casa, tartamudo. Aquí no hay lugar para los débiles». La multitud había estallado en risas y Cerón había huido, con el rostro ardiendo de vergüenza, su sueño de ser un gran orador desmoronándose como un templo en ruinas. Mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, un anciano encorvado se acercó, apoyándose en un bastón de madera de olivo. Su túnica estaba raída, pero sus ojos brillaban como brasas bajo la luz de la luna, y su barba blanca caía como un río plateado sobre su pecho. Era Diógenes de Sitio, un discípulo olvidado de Zenón, el fundador del estoicismo,
Un hombre que había sobrevivido a exilios, guerras y hambrunas con la mente como su único escudo. «Joven», dijo con voz grave, como si las mismísimas rocas hablaran, «¿por qué lloras bajo las estrellas? ¿No sabes que tu mente es tu campo de batalla?» Terón levantó la mirada, sorprendido, y el anciano continuó, «Si no la dominas te devorará, pero si la hackeas, serás tu mejor versión». Diógenes le entregó un rollo de pergamino amarillento, atado con un cordel de cuero, y susurró, «Aquí está el secreto». Terón lo desenrolló con dedos temblorosos y bajo la luz plateada de la luna. Leyó las primeras palabras. «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas». Eran palabras de Zenón y Epicteto, y al leerlas Terón sintió un fuego encenderse en su pecho, una chispa rebelde que lo empujó a transformar su caos interno en fuerza. Pero el camino sería largo y lleno de pruebas. Atenas lo desafiaría con fuego, traiciones y desastres, y solo su voluntad estoica lo llevaría a la victoria. Lección 1. Reconoce lo que puedes controlar. Epicteto enseñó que solo nuestra mente y nuestras acciones están en nuestro poder. El resto, las opiniones, los eventos externos, es un río que fluye sin que podamos detenerlo. Terón, inspirado por las palabras del pergamino, decidió aplicar esta lección de inmediato. Al día siguiente, se levantó al alba, cuando los primeros rayos del sol teñían de oro las colinas de Atenas, y caminó hasta el río Cefiso, un arroyo serpenteante rodeado de juncos y cantos de pájaros. Se sentó en una piedra plana, con el agua fría lamiendo sus pies descalzos, y cerró los ojos, dejando que el sonido del río lo envolviera como un manto. «No puedo controlar las risas de los demás», pensó, recordando la humillación en la ágora. «No puedo cambiar el viento que se llevó a mi padre ni la fiebre que mató a mi madre, pero puedo controlar mi voz, mi esfuerzo, mi reacción». Sacó una tablilla de cera que llevaba en su bolsa de lino y con un estilete de hueso escribió 2 columnas, una con lo que podía controlar su preparación, sus palabras, su postura, y otra con lo que no, las opiniones ajenas, el clima, el destino. Cada mañana, durante una semana entera, Terón repitió este ritual junto al río, y poco a poco sintió que un peso se levantaba de su pecho. Ya no se sentía a merced de los demás. Tenía un ancla, un punto de partida para su rebelión mental. Lección 2. Visualiza el peor escenario. Marco Aurelio, otro estoico que Terón descubriría más tarde, aconsejó imaginar lo peor que puede pasar para quitarle su poder. Terón, sentado bajo un olivo en las afueras de Atenas, decidió enfrentar su mayor miedo, ser abucheado y humillado en la ágora frente a cientos de personas. Cerró los ojos y se imaginó parado en el centro del mercado, con el sol quemándole la nuca, mientras una multitud lo señalaba y reía. En su mente, escuchó los insultos: «Tartamudo inútil, vete a casa», y sintió el nudo en su garganta apretarse. Pero entonces, en esa visualización, Terón respiró hondo, enderezó su espalda, y habló con calma, su voz firme como el mármol del Partenón. Imaginó que uno a uno, los rostros de la multitud cambiaban. Las risas se transformaban en murmullos de respeto, y al final, un aplauso tímido crecía hasta convertirse en un rugido. Una semana después, Terón tuvo su primera prueba real. En un debate menor en la ágora, un grupo de estudiantes lo interrumpió con burlas, pero recordando su visualización, Terón mantuvo la compostura. Habló despacio, con una voz que temblaba al principio pero que ganó fuerza con cada palabra. Cuando terminó, un joven de túnica blanca se acercó y le dijo: «¿Tienes algo que decir? Sigue así». Por primera vez Terón sintió que su miedo no lo controlaba. Lección 3. Entrena tu mente como un músculo. Zenón, el fundador del estoicismo, enfatizó que la mente debe entrenarse con la misma disciplina que un guerrero entrena su cuerpo. Terón sabía que no podía esperar resultados sin esfuerzo,
así que estableció una rutina estricta. Cada día, al amanecer, cuando el cielo se teñía de rosa y los gallos cantaban en los tejados de Atenas, Terón subía a una colina cercana con vistas al Partenón. Allí, frente a un espejo de bronce pulido que había comprado con sus escasos ahorros, practicaba sus discursos. Al principio, su voz era un susurro roto, y el reflejo en el espejo parecía burlarse de él. Su rostro pálido, sus hombros encorvados, sus manos temblorosas, pero Terón no se rindió. Hablaba de la virtud, de la justicia, de la libertad, repitiendo las mismas frases una y otra vez, bajo el sol inclemente, con el sudor corriéndole por la frente y las moscas zumbando a su alrededor. Día tras día, su voz se volvió más clara, su postura más firme, su mirada más segura. Una mañana, mientras practicaba un discurso sobre el coraje, un pastor que llevaba sus cabras por el camino se detuvo a escucharlo. Cuando Terón terminó, el pastor aplaudió con una sonrisa desdentada y dijo: «Hablas como un hombre que no teme a los dioses». Terón sonrió por primera vez en meses, sintiendo que su mente, como un músculo, estaba creciendo más fuerte. Lección 4. Acepta el dolor como maestro. Séneca escribió que el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede ser un maestro si lo enfrentamos con valentía. Terón enfrentó esta verdad de la manera más brutal posible. Una noche, mientras dormía en su pequeña choza de adobe en las afueras de Atenas, un incendio devastador arrasó su barrio. El fuego, iniciado por un relámpago que golpeó un establo cercano, se propagó rápidamente alimentado por el viento seco del verano. Terón despertó con el olor a humo quemándole la garganta y al salir, vio su mundo reducido a cenizas. Su choza, sus pocos pergaminos, incluso la tablilla de cera donde escribía sus pensamientos. Todo había desaparecido. Los gritos de sus vecinos llenaban el aire mientras corrían con cubos de agua, intentando salvar lo poco que quedaba. Terón, descalzo y con la túnica chamuscada, se quedó inmóvil, sintiendo que el dolor lo aplastaba como una roca. Pero entonces, entre las cenizas, encontró un fragmento de pergamino que había sobrevivido al fuego, con una frase de Séneca: «El dolor nos enseña lo que los libros no pueden». En ese momento, Terón decidió que no se dejaría destruir. Durante días, trabajó junto a sus vecinos para reconstruir el barrio, cargando piedras bajo el sol ardiente, compartiendo el poco pan que tenía y hablando con ellos para levantarles el ánimo. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a levantar un muro, el hombre le dijo: «Tu voz tiene fuerza, joven. Nos has dado esperanza». Terón se dio cuenta de que el dolor lo había endurecido, convirtiéndolo en un líder que nunca habría surgido sin esa tragedia. Lección 5. Busca la virtud en cada acto. Musonio Rufo enseñó que la virtud es el fin supremo de la vida y que cada acto debe reflejarla. Terón, que hasta entonces había buscado hablar en la ágora por reconocimiento, cambió su enfoque. Decidió que hablaría no por gloria, sino para guiar a otros, especialmente a los jóvenes que, como él, se sentían perdidos. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, vio a un grupo de chicos de su edad sentados en un banco de piedra, riendo y bebiendo vino aguado. Uno de ellos, un joven de cabello rizado llamado Milo, lo reconoció y lo llamó: «Terón, el tartamudo, ¿qué tienes para decir hoy?». En lugar de huir, Terón se acercó, respiró hondo y habló sobre la importancia de la justicia en Atenas, de cómo cada ciudadano debía actuar con honor para fortalecer la ciudad. Su voz tembló al principio, pero su sinceridad lo mantuvo firme. Los chicos, al principio burlones, terminaron escuchando en silencio. Más tarde ese día, Terón encontró a un niño perdido en el mercado, llorando junto a un puesto de higos. En lugar de ignorarlo, lo llevó de la mano hasta encontrar a su madre, una mujer de rostro agotado que le agradeció con lágrimas en los ojos. Ese acto desinteresado llenó a Terón de un orgullo estoico que nunca había sentido antes. No necesitaba aplausos, solo la certeza de haber actuado con virtud. Lección 6. Silencia el ruido externo. Cleantes, otro estoico,
promovió la paz interior mediante la indiferencia hacia las opiniones externas. Terón enfrentó esta lección cuando un rival emergió en su camino. Lisias, un orador famoso en Atenas, conocido por su lengua afilada y su túnica de lino blanco impecable. Lisias, que había oído hablar del nuevo orador que comenzaba a ganar seguidores, lo desafió públicamente en la ágora. Terón de las colinas gritó frente a una multitud: «Tu voz es tan débil como un cordero. ¿Qué puedes enseñarnos?». La multitud rió, pero Terón, recordando las palabras de Cleantes, se enfocó en lo que podía controlar: su mensaje. Ignoró las burlas de Lisias y habló sobre la moderación, un tema que resonó con los comerciantes agotados por los excesos de la ciudad. Al final, un grupo de oyentes se acercó a Terón, ignorando a Lisias, y uno de ellos dijo: «Hablas desde el corazón, eso vale más que las palabras bonitas». Terón aprendió a silenciar el ruido externo, ganando seguidores leales que valoraban su autenticidad sobre las apariencias. Lección 7. Encuentra fuerza en la soledad. Crisipo destacó la importancia de la introspección para fortalecer la mente. Terón comenzó a retirarse regularmente a las colinas donde había crecido, un lugar de olivos retorcidos y rocas cubiertas de musgo, donde el viento susurraba entre las ramas y el canto de las cigarras llenaba el aire. Allí, bajo la sombra de un árbol antiguo, se sentaba con un rollo de pergamino y una pluma de caña, escribiendo sus pensamientos y reflexiones. «¿Qué me hace débil?», se preguntaba, y luego, «¿cómo puedo ser más fuerte?». En esas horas de soledad, Terón descubrió que sus inseguridades venían de compararse con otros y que su fuerza estaba en su propia verdad. Una tarde, mientras meditaba, escribió sus primeras lecciones estoicas, palabras simples pero profundas que luego compartiría con los jóvenes de Atenas. Esas sesiones de soledad se convirtieron en su refugio, un espacio donde su mente encontraba claridad y su espíritu se fortalecía como el acero. Lección 8. Convierte el fracaso en lección. Marco Aurelio enseñó que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para crecer. Terón enfrentó esta lección en un debate crucial contra Lisias, que había reunido a una multitud de más de 300. Terón había preparado un discurso sobre la libertad, pero Lisias lo interrumpió constantemente, usando su experiencia para desarmarlo con preguntas rápidas y sarcasmos. Terón se trabó, su voz se quebró y la multitud se dispersó, dejándolo solo bajo el sol ardiente. Esa noche, en su nueva choza reconstruida tras el incendio, Terón analizó su derrota. Sacó su pergamino y escribió cada error. Había hablado demasiado rápido, no había anticipado las interrupciones, había dejado que Lisias lo intimidara. Durante las siguientes semanas, ajustó su estilo, practicó hablar más despacio, aprendió a responder con preguntas en lugar de reaccionar y fortaleció su confianza con meditaciones diarias. Un mes después, en un nuevo debate, Terón derrotó a Lisias con calma y precisión, ganándose el respeto de la ágora. Su fracaso se había convertido en su mayor maestro. Lección 9. Vive con gratitud. Epicteto sugirió que la gratitud transforma nuestra perspectiva, incluso en los días más oscuros. Terón comenzó a practicar este hábito cada noche, sentado junto a una lámpara de aceite en su choza. Con un trozo de carbón, escribía en un pedazo de madera 3 cosas buenas del día: el pan fresco que un vecino le había dado, el canto de un pájaro que lo despertó, la sonrisa de un amigo que lo saludó en el mercado. Al principio, le costaba encontrar razones para estar agradecido. Su vida aún era dura, y las burlas aún lo herían, pero con el tiempo su mente cambió. Empezó a notar la belleza en lo pequeño, el brillo del sol en el Partenón, el olor a hierbas frescas en la ágora, el calor de una manta en una noche fría. Esa gratitud lo llenó de luz, dándole una paz que lo hacía más resiliente ante los desafíos. Una noche, mientras escribía, un joven aprendiz que había conocido en la ágora lo visitó y le dijo: «Terón, tu calma es contagiosa. ¿Cuál es tu secreto?».
Theron sonrió y señaló su pedazo de madera. Agradece lo que tienes, y nada podrá romperte. Lección 10. Inspira con tu transformación. Séneca enseñó que nuestro ejemplo puede guiar a otros más que 1000 palabras. Con el tiempo, Theron se convirtió en un orador legendario en Atenas. Su voz, que una vez temblaba como una hoja, ahora resonaba como un trueno, y su presencia en la ágora atraía a cientos de personas, desde comerciantes hasta sacerdotes. Una tarde, durante una asamblea convocada tras un terremoto que había sacudido Atenas, Theron subió a una plataforma de piedra frente al templo de Hefesto. La ciudad estaba en pánico, casas derrumbadas, niños llorando, y el miedo al colapso total llenaba el aire. Theron levantó las manos y habló. Atenas no caerá mientras nosotros no caigamos. Controlen su mente, no su miedo, y juntos reconstruiremos lo que los dioses han derribado. Su voz, firme y serena, calmó a la multitud, y durante los días siguientes, Theron lideró esfuerzos para reconstruir, organizando a los ciudadanos con una claridad que solo el estoicismo podía dar. Una noche, mientras descansaba bajo las estrellas, un joven se acercó y le preguntó, ¿cómo lo hiciste, Theron? ¿Cómo pasaste de tartamudo a líder? Theron sonrió, entregándole su pergamino gastado. Hackea tu mente con estoicismo, y sé tu mejor versión. Su transformación inspiró a generaciones, y su legado se convirtió en una leyenda que resonó más allá de Atenas. Ahí lo tienes, guerrero de la mente. El secreto de Theron para hackear tu cerebro y ser tu mejor versión está en estas 10 lecciones estoicas. ¿Estás listo para dominar tu caos y brillar como un titán? No te detengas ahora, lleva este poder a tu vida. Tu apoyo es el combustible de este canal. Suscríbete para más historias épicas. Dale like si te inspiró, comenta cómo aplicarás estas lecciones y comparte este video con alguien que necesite hackear su mente. Cada suscripción, like y share nos ayuda a crecer y llevar estas verdades a más almas valientes. Juntos, construyamos un legado estoico. Nos vemos en el próximo video.